Hola, soy Carlos Alberto Calero Salcedo y voy a contar la verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. Yo soy Carlos Alberto Calero. Carlitos, ¿cómo va? Ciclovía nocturna que se realiza a esta hora en Bogotá. Es muy probable que esta misma noche o inclusive en la madrugada el proyecto se convierta en ley. La Procuraduría formuló hoy pliego de cargos contra 26 altos oficiales del ejército que podrían estar relacionados con paramilitares. Oiga, espectacular entrevista. Este hijo de Barranquilla llega a Se Dice de Mí para contarle a Colombia la verdad sobre su vida. ¿Por qué se negó a continuar presentando noticias? Fueron momentos muy duros. Hablará de sus polémicos cambios laborales. ¿A usted le interesa venirse para acá? Todos lo pusieron como en bandeja de plata. También de sus triunfos y de sus derrotas. Primera vez que yo decía que no y fue la última, porque me sacaron. Se enfrentará a sus detractores, a esos que no creían que Calero tenía la preparación suficiente para ser cónsul. Horrible. Me dieron, mejor dicho, como violín prestado. Llegó para poner a más de uno en su sitio. Yo no, en mi vida me he robado un peso, en mi vida me he robado nada. Hablará sobre aquel polémico comercial que le generó un apodo para toda la vida y que hizo que Colombia lo mirara de manera diferente. No sé si es para ridiculizarme o para ridiculizar el término. Ninguna de las dos me afecta. Aquí comienza la vida de Carlos Calero, sin tapujos. 40 segundos que se le pasa a uno la película de su vida y en cualquier momento este tipo me podía matar. Carlos proviene de una familia 100% barranquillera, tradicional, muy unida, amante del carnaval y del equipo junior. Sus padres se enamoraron cuando eran muy jóvenes. Mi papá conoció a mi mamá en Barranquilla, donde ella vivía con mis abuelos. Mi papá era ya un hombre separado con 2 hijos, muy jovencito además. Nos enamoramos, no sé qué tal, lo trasladaron a Bogotá y después yo me fui para Estados Unidos porque ya tenía todo listo para irme a estudiar allá. Y yo fui a los Estados Unidos, nos casamos y me la traje. De eso hace 50 y pico de años ya. Carlos es el hijo número 4. Nació un 29 de junio, día en el que cumplirá 50 años. Y somos 5 hermanos, 2 del primer matrimonio de mi papá, 3 hombres y 2 niñas. Y todos hemos compartido durante toda esta vida con mis padres, por supuesto. Él es tímido también en unos momentos de la vida, en otros es bastante folclórico. Yo lo primero que hacía los fines de semana era prender mi televisor. Era un televisorcito así chiquito y veía Tierra de Gigantes, El Hombre Nuclear, veía todas esas series que nos llegaban de Estados Unidos y que consumía uno en esa época. Entonces yo era feliz viendo eso en blanco y negro. En esa época mi esposo llevó el primer Betamax a Cartagena, vivíamos allá, imagínate, en Manga. Yo veo la puerta abierta, llegué un día y habían 20 pelados en la sala viendo el Betamax. Su otra pasión era y es la música. Cuando empecé a descubrir que me gustaba cantar también, entonces, y eran las canciones de la época, entonces yo las cantaba y me gustaba, hasta que arranqué y me compraba unos cancioneros muy bonitos que todavía conservo. Y eso me ayudó mucho precisamente para empezar a romper esas barreras de público. En la casa primero, pues obviamente llegaba la tía, mi hijo, toque la cancioncita que se sabe, entonces uno con la familia primero, después ya con los amigos, en reuniones y ya después en grandes escenarios también. Sus padres estaban convencidos de que su hijo estudiaría odontología, pero lo sorprendió cuando decidió apostarle a la comunicación social. Su papá fue el primero que se negó a aceptarlo. Yo se lo propuse muchas veces porque mi familia para atrás mío han sido abogados. Entonces yo también pensé, dije, puede ser que este sí salga abogado. Y su mamá decía que odontólogo, pero no, él no nos paraba bolas con eso. Y entonces le decían a uno como que no, estudia otra cosa de verdad, una cosa seria, estudia odontología. Y me vine a Bogotá durante 6 meses a hacer un premédico que me mandó mi papá acá a la Universidad del Bosque, pero yo por debajo le decía a mi mamá, yo quiero comunicación, quiero llegar a la televisión, y me dijo,
haz lo que quieras, pero que te haga feliz. Y afortunadamente fue una época maravillosa también, la Tadeo siempre la voy a llevar en el corazón. El cambio de pasar de vivir en la costa a la capital fue difícil, pero se adaptó rápidamente. El primer día me acuerdo que había sobre la cuarta, detrás de la universidad, estábamos como en una cancha y estaba la policía y había un travesti, en esa época le decían travesti, y estaba tirado ahí muerto. Lo habían como que apuñaleado, entonces yo decía, wow, esto es terrible. Y ese fue el vecindario con el que nosotros estudiamos. Ya hoy en día es una cosa completamente diferente, que la universidad se ha encargado precisamente de limpiar y de agrandar también las instalaciones. Hoy es otra cosa, otra historia. Carlos podía dedicarse a lo que quisiera, pero lo único que siempre lo acompañaba era la música. En la universidad también buscó desarrollar su gran pasión. Y cantábamos en todas las universidades y hacíamos giras internacionales. Fuimos a Girardot, fuimos a Melgar. Hasta que un día llegó la oportunidad de presentarse en un programa concurso llamado Exitosos, presentado por Fernando González Pacheco. Es un grupo de 4 nariñenses, un cundinamarqués y un cubano. Fue un programa de éxito de coestrellas a cargo de una empresa de Pacheco, Bernardo Romero Pereiro y el Gordo Benjumea, y habían concursos de canto. A Exitoso llegué también por casualidades de la vida, porque precisamente uno de los integrantes del grupo que teníamos con mi prima, que es primo de ella por parte de su mamá, pero éramos primos todos, y entonces me dice, acompáñame que voy a hacer una audición para un programa de música. Yo, bueno, chévere. Entonces, nada, yo fui con mi guitarrita, él se paró aquí y yo aquí sentado, cantó su bolero, lo grabaron y toda la cosa y listo. Y ahí terminó el casting y me dice la directora, que era Tony Navia, me dice, oye, ¿y tú cantas? Y yo, pues sí, yo también canto. ¿Y qué cantas tú? ¿No? Yo canto salsa, bolero también. No, quiero algo. ¿De dónde eres tú? Yo soy de la costa. Bueno, canta un vallenato. Y canté un vallenato. ¿Y te sabes una salsa? Sí. Bueno, listo, chévere. Hice casting también. A los 15 días me llamaron y grabé. Y resulta que grabé 6 programas, quedé campeón. Y bueno, imagínate la experiencia. Ese fue como mi primer contacto en televisión. Y además, por diosidencias de la vida, el presentador era Pacheco. Cuando lo veo que sale él cantando y ganó el Exitoso. Era un concurso y él se lo ganó. Pacheco la adoraba. Y yo soy una de las primeras testigos de su voz y de su talento, porque era la competencia más seria, diría yo, con todo el respeto de todos los que nos presentamos en Exitosos, que tenía en ese momento, porque él había sido el ganador del primer Exitosos que habíamos, el primer reality, porque realmente Exitosos era un reality. De manera paralela se proyectó a nivel nacional la carrera musical de Yolanda Rayo. Y yo fui el campeón de salsa en hombres, y en mujeres fue Yolanda Rayo. Bueno, para fortuna mía yo me lo gané, pero él había sido ya un gran ganador. O sea, finalmente él ya había sido el ganador de la primera puesta en escena de ese programa tan bello. Yolanda se ha dedicado toda su vida a la música y es una de las mejores voces que tiene también Colombia, entonces qué orgullo. De ahí nació una entrañable amistad con Fernando González Pacheco. Tiempo después, Calero sería el invitado especial a sus programas. Él me hizo una charla con Pacheco, fue a mi casa y fue un momento también muy emotivo, porque además creo que ese contacto de saber que la persona que tú has admirado tanto en tu oficio te entrevista a ti, un honor muy grande. Trabajar en eso que te gusta al lado del que mejor lo hace en tu país. Y fue muy bonito, aprendimos mucho de Pachequito. Ese día se lo dije, le dije, Pacheco, te admiro, te respeto y te quiero mucho como profesional, y siempre has sido mi guía en esto, y creo que él lo supo siempre. Pero con Pacheco sí tuvimos la oportunidad de él trabajar sus 2 últimos años en televisión, cuando yo estaba en Día a Día en el canal Caracol, y él hacía charlas con Pacheco en Día a Día.
y se metía en el set a tomar del pelo, como era él, o sea, espontáneo, original. Pacheco fue su gran referente, su gran maestro, trabajó con él en Día a Día de Caracol. Es una persona que yo quiero y admiro muchísimo, eso sobra, porque eso parece un cepillazo y no es. Incluso, una vez Pacheco aseguró para la revista Bocas que Calero era el mejor candidato para ser su sucesor. Lloré de la felicidad de saber que él me tenía como su referente. Para mí fue un espaldarazo muy bueno que lo haya dicho Pachequito que tanto quise en mi vida. Bastante difícil recibir esa responsabilidad, pero para Calero no, porque él su trabajo lo hace ver fácil, que es muy complicado, y yo creo que tiene el equilibrio que tenía Pacheco, que era ser querido pero tener carácter. El verdadero homenaje hoy es que él hubiese arrancado en un programa presentado por Pacheco y hoy sea uno de esos posibles Pachecos del futuro. Para el barranquillero, la muerte del presentador fue devastadora. El mundo del espectáculo está de luto. Esta noche murió en Bogotá Fernando González Pacheco, el animador y presentador más querido de la televisión colombiana. Pues yo lo viví de lejos, pero claro, me dolió porque son cosas que uno sabe que van a pasar, pero nunca quiere que pasen. Nos dolió muchísimo porque fue nuestro primer padrino, digámoslo de alguna manera más bonita. Fue muy dolorosa, yo estaba en Bogotá, por supuesto, y bueno, imagínate, como le dolió a todos los que crecimos con él, a todos los que tuvimos infancia con Pacheco, nos dolió, ahí lo acompañé hasta el último momento. Están conociendo la vida privada de Carlos Calero, quien hoy decidió hablar sin tapujos y mostrarle a Colombia quién es realmente el hombre cuando está lejos de los sets de grabación y de los consulados. Yo no, en mi vida me he robado un peso, en mi vida me he robado nada. Continuamos en Se dice de mí con la vida nunca antes contada de Carlos Calero. El barranquillero se despoja de su título de celebridad y se revela ante el país en la máxima expresión de su humanidad. Su deseo siempre fue trabajar en televisión, pero la música era algo que lo atraía enormemente. Es ahí cuando decide inscribirse en un concurso del periódico El Heraldo de Barranquilla. Ahí se presentaron unos 40, 50 muchachos, cantantes, y de ahí yo escogí a Carlos, escogí a un muchacho que se llama Shadi y a Ernesto Mendoza. A los tres hicimos un producto que se llamó La Cita, Código 3, que fue un éxito en ese momento. Y a mí me parece una cosa linda y ese amor por la música también se la ha inculcado a nuestros hijos. Eran tres chicos costeños cantando una música folclore, pero con unas mezclas modernas. Llegó el momento en el que le tocó escoger entre la música o la televisión y optó por esta última. Así las cosas, renunció a Código 3 y comenzó a trabajar en un noticiero del Ejército. Soy Carlos Alberto Calero. Bienvenidos a la primera emisión de Insignia, el teleinformativo de las Fuerzas Militares. Un tío mío que en esa época hacía parte de las Fuerzas Militares me dijo, están buscando un presentador, veías el casting. Y yo, bueno. Y fue un éxito para él eso. Increíblemente me escogieron, yo no sé cómo, y ahí me gané el casting y arranqué a trabajar en Insignia durante 2 años. Carlos quería trabajar en televisión, luchaba incansablemente por darse a conocer. Y me acuerdo que la primera vez que veo a Yamit fue en CMI, porque me dice, venga y haga un casting acá en CMI, y yo muerto el susto. Entonces me pusieron en esa época a presentar con Claudia Hoyos, que ya llevaba presentando el noticiero CMI. Entonces después me dice Yamit, me gusta, pero le hacen falta como unas canitas, no es lo que estoy buscando. O sea, tú estás demasiado joven, parece que necesitas un periodista serio. Le dijo, no, yo me pongo barba y bigote, lo que tú me digas, pero pruébame. Y entonces empezó, imagínate, a presentar deportes con Yamit. La reforma
tributaria se convirtió esta noche en ley y pasó a sanción presidencial. Trabajar en Caracol Televisión le sirvió para formarse como periodista. Guarda grandes anécdotas en su corazón. Desde que arranqué, me tocó cubrir una fuente que era, creo que Ministerio de Trabajo, si mal no recuerdo, y había marchas, y estábamos una vez en la Nacional, me acuerdo que estaba cubriendo eso, y como que la gente encapuchada atacó al equipo periodístico, que éramos el camarógrafo y yo, y un asistente, y pues alcanzamos a grabar algo, salió en el noticiero. Fue un momento de susto, de verdad, bastante grande. Y en Nariño, un anciano, un estudiante de 16 años y un policía murieron. Su talento se fue destacando entre sus compañeros. Fue una de las primeras estrellas contratadas por el canal Caracol, pero ese puesto se lo ganó a pulso. Colombia pedirá la revisión del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional para lograr el crédito de $3.000 millones. Mira, el canal arrancó, me acuerdo que en junio del 98 arrancó el canal oficialmente, y lo único que había era noticiero a las 7 de la noche, y habían unas cuantas producciones. A mí me mandan a fin de semana a manejar corresponsales y a ser periodista, hasta que un día hablé con Yamil y le dije, deme la oportunidad a mí. Me dijo, hágale, presente el noticiero a mediodía, y presenté el noticiero, y después me dijo, presente el de las 7, y ahí fue. Pues para nosotros fue un momento bastante alegre, bastante en la familia, pues todos lo festejamos. De verdad que lo vimos como que se lo merecía, lo había trabajado duro por muchos tiempos. Le fue excelente, fue haciendo noticias, necesitaban a alguien, hombre, joven, guapo. Y un presentador de respeto, un presentador serio. Y eso para mí es de muchísima admiración. Solamente tengo aplausos de admiración, cariño y respeto para con él. Como unos 2 años presentando ese noticiero, y después me pasaron a entre semana a las 9:30, 10 de la noche. Una época de mucho trabajo, pero de mucho aprendizaje también. Su primer gran cubrimiento lo dejó marcado. Era el 13 de agosto de 1999. 2 sicarios silenciaron la risa y amordazaron la palabra. Jaime Garzón fue asesinado esta mañana. Nos dio duro porque estábamos en fin de semana, y generalmente Jaime iba los fines de semana al noticiero, y entonces se pasaba por allá y desayunaba muchas veces con nosotros, y da la casualidad que el fin de semana anterior había estado, porque parece que habían unas notas o grabaciones que iban a sacar en el noticiero, y ese fin de semana me acuerdo que yo me estaba cambiando y me estaba tomando, creo que era o un yogur o algo, y se me ensució la corbata. Y Garzón se quitó la corbata y se la dio y le dijo, coge Carlos, póntela. Y Carlos se la puso, y 2 días después mataron a Garzón. Colombianos, que Dios los perdone y que Dios me perdone. Fue un impacto muy grande para todos. Sí, la muerte de Jaime Garzón le dio duro a él. Muy duro le dio, porque él lo quería mucho y lo conocía, ¿no? En pocos minutos se iniciarán las honras fúnebres de nuestro compañero, hermano y amigo Jaime Garzón. Me acuerdo el tema de su funeral en la Plaza Bolívar, fue terrible. Hicimos un cierre de emisión encendiendo unas velas en su honor. Carlos sentía que amaba la televisión, pero le afectaba la realidad de Colombia. ¡Queremos la paz de Colombia! ¡La queremos! En esa época estábamos en un país muy violento, en un país donde no existía tolerancia alguna, y mucho menos a la prensa. Pero las noticias en este país registran hechos y acontecimientos que son muy dolorosos. Y eso hay personas que no lo resisten. Uno es como una esponja, como ser humano, que empieza a recoger todo eso. Y posiblemente eso fue lo que vivió Calero. Me afecté tanto que tomé la decisión cuando vi la primera oportunidad de irme de noticias y empezar a hacer la parte de entretenimiento. Creo que fue una muy buena decisión en mi vida. Una persona que es artista, que canta, que se comunica con el público, que quiere sentir la adrenalina de esto, que es parte del entretenimiento, pues se sentía encajonado en ese suit que tenía puesto. Su forma de ser no era tan cuadriculado por un noticiero, sino
más de la gente, más del espectáculo, el show. Su personalidad es mucho más el entretenimiento. Su sangre, su vaina costeña, a él le ponen cualquier canción y él te hace el show. Se despide de los noticieros y comienza una época de oro para Calero. Se vinculó al elenco de Día a Día, el programa número 1 de las mañanas de los colombianos. Día a Día venía ya con 3 espectaculares presentadores que eran Marcela, Camilo y Javier Hernández. Después Javier toma la decisión de irse de Día a Día y entonces me llaman a mí a ser parte del equipo de Día a Día con Marcela y con Camilo, y ahí arrancamos. Pero por supuesto. Bueno, volví, señora Marcela. ¿Otra vez? Se nos cayó la curva, entonces me tocó. La gente le encantaba prender el televisor y ver los programas de la mañana, y entonces se vuelve uno ya parte de la familia de esos que están ahí detrás detrás del televisor. Yo soy testigo, yo he estado con Calero en la calle o en eventos como el Carnaval de Barranquilla, y Calero es el acontecimiento. Lo adoran. En los concursos, es querido porque es cómplice, tiene una sonrisa amable. Sofía Calero, Caracol Noticias. Bien. Cuando sus seguidores menos lo esperaban, el barranquillero anunció que renunciaba al canal Caracol y que se iba para la competencia. Fue una muy buena oferta en esa época. Yo estaba en una muy buena época también en mi carrera en el canal Caracol en Día a Día. Entonces RCN me dice, ¿a usted le interesa venirse para acá? Está el reinado, los India Catalina, queremos hacer unos concursos, queremos, y todo lo pusieron como en bandeja de plata. Y así fue. Y aproveché la oportunidad y me fui. El reinado yo creo que siempre había sido un sueño de mi papá. Y pues lo cumplió por muchos años estando en RCN. Siempre lo acompañábamos, nos íbamos felices a Cartagena. ¿Quién va a decir que no? O sea, dijeron de todo de Calero. Dijeron que era un desleal, que mejor dicho que se había vendido al mejor postor, lo que quieran que hayan dicho. Pero ustedes piensan, uno que es el que trabaja, ¿cierto? Cuando le hace una oferta de un contrato a 10 años, un contrato de exclusividad con una suma muy interesante, que hizo una buena jugada. Se formó un escándalo mediático impresionante por su salida, así que Calero decidió tomarse unos días para él y para su familia. Me dicen, váyanse de vacaciones y regresen 15 días. Entonces le dije a mi esposa, Pau, vámonos para Miami un tiempo, tú y yo, y aprovechamos y hacemos unas compritas para los pelados, para el colegio, y nos damos un respirito. Dale, unas vacaciones deliciosas, nos fuimos para allá. Ocurrió algo inesperado cuando Carlos estaba parqueando. En un hotel ahí sobre una de las principales vías que tiene Orlando, abro la puerta y cuando siento es un tipo que me pone una pistola en la cabeza. Cuando yo siento el frío de esa pistola, yo digo, este man me va a matar. Yo abrí la puerta y él se metió ahí, entonces me tenía apuntado y empezó a jalarle la cartera a Paulina, y Paulina le jalaba la cartera y decía, no, mi cartera. Ella se baja del carro, el tipo me sigue apuntando, yo me bajo, se monta y se va con el carro. Yo creo que de 40 segundos que se le pasa a uno la película de su vida, y en cualquier momento este tipo me podía matar. Y nunca me imaginé que en una ciudad de paseo, de turismo como Orlando, no fuera a pasar eso, pero sí fue un susto muy grande. Afortunadamente fueron cosas materiales. Al día siguiente nos tocó madrugar a la inspección ya de policía, a poner la denuncia oficial. Cuando nos dijeron, bueno, ya se pueden ir, más o menos en la tarde ya estábamos acá en Bogotá. Y comenzó una nueva etapa en su carrera, ahora en un nuevo canal. Me acuerdo que era un programa perfectamente, era de humor y tenía una mezcolanza de todos, un programa muy malo. Arranqué a presentar el programa y una vez era con Diomedes, y fue el programa de esos, creo que duró 2 meses y fue el que más marcó, pero fue la única vez que ese programa tuvo la oportunidad de ganarle a Sábados Felices. Fue muy emocionante porque sobre todo mi papá estaba muy contento y lleno de alegría para poder presentarse al programa. Y tras de eso fue una sorpresa muy bonita que Carlos Calero cantó con mi papá
y a la gente, pues a todos nos gustó, porque sí sabíamos que Carlos interpretaba, pero al hacerlo al lado de Diomedes fue algo más emocionante. Chévere, él estaba con Iván Zuleta, me acuerdo, y nos pegamos una buena cantada y fue muy, muy bonito. Ese proyecto no avanzó. Calero no tenía programa, así que le apostó a una nueva actividad. Se dedicó a estudiar. En un periodo de tiempo que lo único que hice en el año fue presentar el reinado y dije, voy a aprovechar el tiempo y me meto a estudiar. Entonces hice un estudio en la Javeriana de opinión pública y marketing político. Me gradué, logré el título. Poco a poco comenzó a nacer una relación laboral con el entonces presidente Juan Manuel Santos. Me llama una empresa y me dice, estamos montando un evento para el presidente y queremos que usted sea el presentador. Y yo, buenísimo, Coliseo El Campín, 15.000, o sea, estaba a reventar ese coliseo. Sale el hombre, ya todo el mundo estaba súper arriba, se jala su discurso y después del discurso tenemos una conversación y me dice, oiga, lo felicito, qué buen trabajo. Y como a la semana me llaman directamente de presidencia y me dicen, queremos que le presente un evento que va a ser en Medellín, no me acuerdo. Listo. Y ahí comencé. Entonces él me dijo, mire, yo quiero que usted me presente los eventos grandes. Duré con él trabajando todo ese año. Nadie se sienta con un presidente a hablar y qué buena oportunidad. Tiempo después, salió del canal donde estaba trabajando. Era parte de la nómina de RCN. Me dicen, ahora vas a presentar un programa los fines de semana que se va a llamar tal programa. Ok, ¿de qué es? No, es un nuevo formato concurso que va a ser, mejor dicho. Y yo, bueno, listo, empecé a leer. Y yo dije, no me gusta. Y les dije, no, ese no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, métanme en otra cosa. Y a los 15 días recibo mi carta como que, señor Calero, muchas gracias, ha sido un placer trabajar con usted. Y era la primera vez que yo decía que no y fue la última, porque me sacaron. A mí RCN me sacó, o sea, cancelaron mi contrato, y nada, y le pedí trabajo al presidente y me ofreció eso y me fui. Y comenzó una nueva y polémica aventura laboral en su vida. Carlos fue nombrado cónsul general de Colombia en San Francisco, Estados Unidos. Y a partir de ese momento fue el escándalo nacional e internacional. Horrible. Entramos a la recta final en la vida del reconocido presentador barranquillero Carlos Calero, quien le está contando al país quién es realmente el hombre detrás de los micrófonos. En este momento está tocando un álgido tema, su nombramiento como cónsul general de Colombia en San Francisco, Estados Unidos. El nombramiento de Carlos Calero atenta contra los intereses del Estado. Cuando sale el decreto de nombramiento, el primero que vota la información es Yamid en el 123. Y entonces Yamid me llama esa noche y me dice, lo voy a sacar en el 123. Y yo le dije, listo, jefe, sáquelo. O sea, sáquelo y diga que esto es así, y lo sacó. Y a partir de ese momento fue el escándalo nacional e internacional. Horrible. Me dieron, mejor dicho, como violín prestado, de todo, hasta corrupto me llamaron, no sé por qué. Él se ha preparado para ejercer cierto tipo de cargos que de pronto la gente no sabía y fue una sorpresa que Carlos Calero, el presentador de televisión, ocupara un cargo de cónsul. Había un tema de fondo interesante que era la discusión sobre cuáles eran, digamos que, los criterios para escoger una persona de carrera diplomática o una persona que viniera de los medios, un periodista. Carlos Calero es un tipo que ha estudiado, se ha preparado y adora este país. ¿No podía ser un buen representante para Colombia en el exterior? Una lluvia de opiniones desató el nombramiento del presentador Carlos Calero como cónsul en San Francisco, Estados Unidos. No, pero él estaba preparado porque él había hecho un año en la Javeriana. ¿Qué se necesita para ser cónsul? Se necesita, primero, tener una profesión que yo la tengo. Ser colombiano, de nacimiento, que lo tengo.
tener experiencia en relaciones, tener experiencia en la parte de gobierno, que la tengo. Realmente, si se indaga en la hoja de vida de él, se ve que tiene una especialidad en política pública y en otro tipo de cosas y tendría las competencias para hacerlo. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la polémica? Y el nombramiento no cayó bien dentro de la asociación de diplomáticos. Se delicaron y entonces arrancaron. Y yo digo que ni siquiera fue contra Carlos Calero, fue contra el nombramiento que iba. Hubo una queja de algunas personas, sobre todo de la Cancillería en su momento, diciendo que no era justo que él, por ser famoso, fuera a ocupar un cargo como el del Consulado de Colombia en San Francisco, cuando, según ellos, esas personas que se quejaron, había otros candidatos de carrera diplomática. Salazar dice, es un reclamo justo. ¿Cuántos funcionarios de carrera diplomática en lista de espera? Respeto. Sacaron que cuánto me iba a ganar, sacaron que iba a tener carro, casa, beca, todo eso fue carreta. Siente que en San Francisco hizo una gran labor. Los primeros 2 meses fueron inducción mía adentro del consulado haciendo pasaportes. Yo me volví experto haciendo pasaportes, cédulas, registros civiles, registros de defunción, absolutamente todo. Necesitaba conocer el oficio. Un cónsul tiene que ser cálido, un cónsul tiene que acercarse a la comunidad, un cónsul no solamente tramita visas, tramita pasaportes, sino que también está pendiente de las preocupaciones de la gente. Mi papá hizo un programa muy importante con la gente que está presa allá, con los colombianos que están pues en cárceles de allá, porque a veces no tenían ni para comprarse un cepillo de dientes. Cuando uno llega a un consulado, lo primero que uno hace es manda una carta a todas las prisiones de la circunscripción nuestra, que eran 11 estados, pues a todas las prisiones enviamos una carta diciendo somos el consulado del gobierno colombiano, si hay algún detenido colombiano, por favor, infórmenos. Y nos encontramos con un señor que llevaba ya más o menos como unos 9 años y que no sabíamos que estaba allá. O sea, lo fuimos a visitar, se puso a llorar de la emoción, decir, ¿cómo es posible que me vengan a visitar? No, es que el Estado colombiano está aquí. ¿Qué quiere usted? Y él decía, lo único que quiero es que nuevamente vengan y me visiten. Otro caso que recuerdo que fue un señor que ya estaba pronto a salir, llevaba 34 años detenido. ¿Qué necesita? Y me dice, lo único que necesito es un pantalón y una camisa para llegar. Y así con todo, o sea, llegaban cartas diciendo, cónsul, no tengo ni con qué comprar una cuchilla. A mí me toca recoger las cuchillas que han usado y afeitarme, no tengo plata, o sea, no hay plata para esto. Y después, oiga, primera vez que nos llega una tarjeta de Navidad, qué bueno. Entonces, todos esos agradecimientos yo creo que valieron la pena. Se preocupaba por ayudar a los colombianos. Obviamente aquí estamos en un país de controversias y de polémicas y él terminó en la mitad de una discusión que al final lo llevó a que el Tribunal de Cundinamarca revocara su nombramiento y fuera ubicada una persona de carrera diplomática en esa posición. Una tutela dejó sin puesto al periodista y presentador Carlos Calero. Hoy el Tribunal Superior de Cundinamarca revocó ese nombramiento. La justicia falló en mi contra y ya, por orden judicial me tocó regresarme. Yo estaba contento, estaba respaldado por la comunidad haciendo un buen trabajo. Y la verdad creo que lo demostró estando allá, dejó muchas bocas cerradas porque la comunidad lo quiso mucho, hizo una muy buena gestión. Le dio duro, pero pues lo apoyamos entre todos y salimos adelante. Le dio durísimo, porque era muy duro pensar que estaba haciendo una buena labor y que la gente lo quisiera sacar a empellones, como si hubiera cometido un pecado. Realmente fue muy duro para su familia afrontar lo ocurrido, especialmente para su hija, que estaba estudiando Derecho. Ella cogió una electiva y resulta que hay un profesor que empezó a hablar de corrupción. Sin saber que ella estaba ahí, dijo, por ejemplo, hablemos del corrupto de Carlos Calero. Eso es corrupción en el Estado, nombrar a alguien incompetente, nombrar a alguien que no sirve para ocupar ese cargo. Y entonces mi hija, como decir, o sea, mi papá es cero corrupto, ¿de qué? O sea, es que no es corrupción.
Y entonces se paró y dio sus argumentos sin decir que era mi hija, absolutamente. Y este señor, entonces se paró otro y dijo, no, yo no creo que eso tampoco sea corrupción, al contrario, es oportunidad. Y bueno, se armó un lío. Yo dije, ¿yo de qué me voy a esconder? Que se escondan los que están en el Congreso que roban y que han aceptado sobornos, o los políticos que aceptan, pero yo no, en mi vida me he robado un peso, en mi vida me he robado nada, absolutamente. Y empecé a salir, y me mostraba, y toda la gente me preguntaba, yo hablé de lo que hicimos, y hablé de las cosas que quedaron por hacer también, pero que siguen haciéndose. Hicimos una feria de emprendedores colombianos increíble, ya hoy están en su 8ª edición. Colombia no olvide la campaña publicitaria que protagonizó promocionando un caldo de costilla. La gente todavía recuerda esa exitosa campaña, porque si la recuerdan es porque fue exitosa. No sé si es para ridiculizarme o para ridiculizar el término. Ninguna de las dos me afecta. No un producto que uno esté cometiendo un delito, no, un producto para el hogar, para las amas de casa que cocinan, y pare de contar que el nombre sonoro, que lo que sea. Bueno, pero fue un comercial más de mucho que ha filmado Carlos. Le aporta toda esa credibilidad y la marca de caldo subió increíble con una campaña fuertísima con él. Yo lo veo más positivo que negativo en realidad. Él nunca dejó su línea de trabajo y ahí sigue. Pero sí fue un momento muy duro con las críticas y con escuchar a los mismos periodistas dándonos, comiendo. O sea, como decía un día la ministra, dijo en una entrevista, son caníbales de la información. Si algo tiene Carlos de positivo en su vida, es que siempre ha estado acompañado por su familia. Quienes lo conocen aseguran que la mejor decisión que ha tomado en su existir es haber unido su vida a la de Paulina. Paulina trabajaba en la Cámara de Comercio, era la jefe de prensa, y se sentó. Y eso fue, mijita, mejor dicho, enseguida como que hubo conexión. Fue amor a primera vista. Desde que yo lo vi y él me vio, dijimos, que es para toda la vida, y desde ahí han pasado 23 años. De novios duramos 1 año y 2 meses. Yo me novié con ella a los 2 meses y al mes yo le dije, tú te vas a casar conmigo. Y me dijo, ¿estás loco? Yo, te vas a casar conmigo. Y a los 6 le dije, nos vamos a casar. Y nada. Y nos casamos. Paulina es siempre lo digo, es mi polo a tierra, es mi coequipera de vida. Llevamos 22 años juntos. Hemos construido un hogar muy bonito, con unas bases muy sólidas, con Dios siempre de la mano, con un amor muy grande. Ellos son muy unidos, muy comprometidos, se aman y eso se nota de lejos. Amor que ha sido una de las relaciones más estables de la televisión, pues de los medios, y él tiene una familia hermosa, ¿no? Ella lo complementa en todo lo que hacen, siempre lo apoya, él lo apoya a ella siempre en sus proyectos, siempre están juntos. En su trato con ella y ella con él, y con sus hijos espectaculares. Nosotros tenemos mucha adoración con ellos por eso. Siempre como que me ayuda en todo lo que yo le pida, lo que necesite. No es muy estricto, la más estricta es mi mamá, él es más relajado. Ellos han sorteado muchas situaciones difíciles. Quizás la más dura de todas es la enfermedad de su hijo menor. El 23 de octubre del año pasado, el presentador aseguró en Facebook que Carlitos era un valiente guerrero y que estaba saliendo adelante, luchando por su vida. Nos unió mucho esa experiencia también, como familia, porque pasamos por momentos duros. No, lo de la enfermedad de Carlitos sí ha sido una prueba muy dura. Para nosotros fue terrible, sobre todo el día que él me llamó a contarme, llorando, y me puso a llorar a mí. Yo creo que lo que más nos daba fortaleza en realidad era ver a mi hermano tranquilo. Siempre estuvo tranquilo, siempre estuvo contento, siempre tenía una sonrisa. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Somos testigos de lo que pasaron Carlos y Pau
con Carlitos, que es un Superman. Hemos tenido las oraciones por montón, cosa que agradezco infinitamente. No me alcanza la vida para agradecer. Mi hijo está muy bien, sano, gracias a Dios, y listo. Dios bendito está bien, está saliendo adelante y nada, nosotros siempre hemos sido muy creyentes y siempre hemos trabajado con el de arriba y las cosas van muy bien. Calero se siente feliz y confiesa que duerme tranquilo porque no le debe nada a nadie. Con el medio de la televisión está agradecido por todas las oportunidades brindadas. Admiro tu forma de solucionar los conflictos de la vida, así que para adelante y siempre que me necesites, ahí estaré contigo. Calerito, hermano, desde aquí un abrazo grande, como siempre esa lección de vida, lo que eres como amigo, como integrante de esa familia tuya. Y bueno, nos seguimos queriendo y encontrándonos y compartiendo en el camino tantas historias. Te queremos mucho, Calerito. Ojalá pudiéramos volver a trabajar juntos. Soy amigo, fan y aprecio el cariño que tienes por tu familia y por la gente. Me siento muy orgulloso de haber podido contribuir en tu carrera en algo, por lo menos en el impulso. Que sigues para adelante y yo sé que todavía faltan muchas cosas por hacer. Te quiero mucho y lo sabes, te lo digo a través de estas cámaras, pero sabes que te admiro muchísimo, que te quiero mucho y que aplaudo todo lo que hagas. Compa, vamos para adelante, usted sabe que usted es lo mejor y lo está haciendo muy bien, toda tu familia te quiere, tus allegados, tus hijos, se le quiere mucho. Buen hijo, buen padre, buen esposo, que conserve sus amistades como siempre y a la familia que lo queremos tanto. Hijo mío, aquí estoy y que te adoro mucho, adoro tus hijos y adoro tu esposa. Te deseo felicidades, lo mismo al niño, la completa recuperación. Carlitos y yo estamos demasiado agradecidos con la vida por tener un papá como tú. Y pues nada, te queremos mucho, te mereces todos los programas y todos los especiales del mundo. Te amo y te mando un beso. ¡Mua! Te quiero mucho, tú sabes que estoy súper orgulloso de ti, en todo lo que haces. Gracias por ser el mejor papá. Dios me ha dado ese regalo, esa bendición, porque lo que tenemos él y yo es una bendición muy grande, que es nuestro matrimonio y nuestra familia. Y de verdad que me siento infinitamente agradecida porque con eso somos muy felices. Quiero que me recuerden como una persona alegre, normal, o sea, común y corriente, que llora, que ríe, que sueña, que se desespera, que le da dolor de estómago, dolor de cabeza, que llora, que ríe. O sea, soy una persona completamente normal y soy una persona que ama la vida y que ama las cosas sencillas. Eso soy yo, o sea, y ese es mi entorno familiar también.